Tener un claro entendimiento de nosotros mismos influye en nuestra forma de desenvolvernos en la vida, al mismo tiempo que contribuye a nuestra salud y equilibrio psíquico. Precisamente nuestra siguiente invitada nos viene a hablar de la importancia del autoconocimiento si queremos planificar nuestra vida, realizar cambios positivos y tomar acciones adecuadas en nuestra existencia. Pero la clave de nuestra transformación personal se encuentra en el autoconocimiento. ¿Qué es exactamente un psicodiagnóstico? ¿Qué importancia tiene llevar a cabo una radiografía psicológica de uno mismo para evaluar la personalidad y canalizar el sentido de trascendencia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Emma Barte, licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, formada en Psicología de la Salud y en técnicas de modificación conductual, pionera en el uso de la bioinformación aplicada a la recuperación de la salud, responsable de la unidad de psicodiagnóstico enfocada al autoconocimiento y al liderazgo personal y profesora de neuroliderazgo en la Universidad La Salle de Barcelona. Buenas noches. Porque hablamos mucho de ese poder cognitivo que todos tenemos, pero que poco aplicamos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa inteligencia que no nos hace tropezar 1000 veces con la misma piedra? ¿Emma? ¿Dónde está? Está en el cerebro, de alguna manera. O sea, si lo piensas, todos respondemos a la vida en función de las informaciones que hemos ido incorporando a nuestro interior. Entonces, saber cómo está nuestro cerebro y qué información maneja en su interior nos permitirá coger un dominio sobre los pensamientos que influyen en nuestras emociones y que nuestras emociones nos llevan a decidir. Claro. Entonces, de alguna manera, conocer cómo pienso para saber qué decisión tomo es básico. Entonces, el autoconocimiento, lo que hablabas antes, es la pieza fundamental para saber clave, quién, ¿no?, elige y cómo elijo. ¿Y cómo se llega a ese autoconocimiento? Porque nos miramos en el espejo cada día y nos observamos, nos vemos, quizás no nos queremos mucho, dependiendo un poco de cómo tengamos esa actitud ante la vida, ¿no? Si estamos pasando en un mal momento o no lo estamos pasando, pero ¿de verdad desvirtúa el cerebro esa imagen que tenemos de nosotros mismos? ¿Somos nosotros los dueños? ¿Nos autolimitamos? De hecho sí, lo desvirtúa el cerebro. O sea, de hecho, tú interpretas con ese campo de información que tienes registrado, es como tu software. Entonces tú ves con las voces internas y haces esa interpretación subjetiva de lo que tú crees que eres y a lo mejor no eres, apartándote de tu autenticidad, porque estamos llenos de capas de información que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra historia que a lo mejor nos apartan del verdadero ser. Y en ese cerebro cebolla, ¿cómo quitamos esas capas? Bueno, la verdad es que yo aquí ya parto de la base de lo que es las matemáticas. Nadie duda de los resultados de una analítica clínica o de una radiografía o de un escáner o de un TAC, ¿verdad que no? Pues con el psicodiagnóstico pasa lo mismo. O sea, tenemos que perder el miedo a diagnosticarnos psicológicamente. O sea, qué partes de mí están interfiriendo para que yo no pueda expresar mi potencial. ¿Y eso cómo lo hago? ¿Tengo que ir a un psicólogo o me lo puedo hacer yo en casa? Normalmente lo hacemos especialistas, todos igual de fantásticos y maravillosos, pero hay pruebas diagnósticas muy fiables, de muchísimo valor y con unos efectos realmente impactantes en la gente que es valiente para conocerse a sí misma. Más allá de lecturas y cursos, al final los datos también ayudan. Claro, porque el ser humano es un buscador, está claro, de muchas cosas, ¿no? Pero no se puede autoevaluar porque no somos objetivos, ¿no? Claro. Y entonces, claro, no todo se puede aprender en un cursito de fin de semana y con eso yo ya tengo un curso de autoconocimiento y ya está, ya me conozco y ya sé lo que tengo. No. Claro, porque tú has de cambiar, de hecho has de cambiar patrones y el cerebro no le interesa nada que tú cambies un patrón a lo que él está acostumbrado. Va a hacer todo lo posible, la resistencia al cambio, claro, para que tú permanezcas en ese estado aparente de ser que te aparta del verdadero ser. De hecho la gente dice búsqueda, pero en el fondo no hay nada que buscar, simplemente hay que ser. Cuando buscamos creemos que eso está fuera de ti, cuando en realidad está dentro de ti. Entonces no hay nada que buscar, simplemente hay que limitarse a ser. ¿Y cómo soy? Cuando quito toda esa mente condicionada a mis sucesos, a mi historia, a mi vida, que está entorpeciendo la expresión de mi potencial auténtico y verdadero. Qué no, miedo. Para nada. Siempre sorprende para bien, curiosamente. Sí, pero qué miedo. Muchos pensarán, bueno, yo soy tan miedoso que no me voy a enfrentar a mis retos porque no me gusto. Como decíamos antes, que vivimos en un mundo de apariencias, que la gente a lo mejor entra en frustración o en 1000 cosas parecidas porque hay un montón de complejos en la vida que se tienen o que se han mantenido incluso desde el seno familiar, que crecemos con aquellos complejos que no son nuestros sino adquiridos, con unas frustraciones que vamos adquiriendo por el día a día cuando nos miramos en el espejo y no nos gustamos, pero ponemos esas capas de cebolla. Por eso digo, qué miedo el ir al fondo, destaparnos y que salga a relucir sin miedos a decir, es igual lo que piensa la gente, tengo que ser feliz, me tengo que liberar, ¿no? Sí, pero curiosamente es que, como te comentaba antes, siempre sorprende para bien. Por ejemplo, el miedo es una variable que tiene que, no voy a decir dominarse, pero sí tiene que gestionarse y trascenderse. O sea, el miedo podría ser
una de esas variables que entorpece en la expresión de tu verdadera naturaleza, que siempre es maravillosa y estupenda. Claro, hay que sacarlo, por eso el miedo es como el ego, hay que sacarlo. Yo lo veo como actualizamos, ¿no? Constantemente estamos actualizando el ordenador, los teléfonos móviles, pues el cerebro también se tiene que actualizar, porque si no seríamos esclavos de lo que fue y se repetiría el pasado continuamente. Piensa que el cerebro crea un patrón y luego nunca deja de buscarlo para confirmar eso que tú has metido en la cabeza sobre ti mismo. Y el cerebro funciona como un radar e irá a esas situaciones donde puedas confirmar que aquello que te has metido sobre ti mismo es cierto. Por eso tenemos que despojarnos de todos estos condicionamientos que limitan la libertad de ser. ¿Todo ese tipo de conocimiento se guarda en el subconsciente? Absolutamente. Y en el inconsciente, que es peor. Por eso a veces decimos que llevamos una vida mecánica, automática, preprogramada, porque es el inconsciente que domina. Lo que pasa es que tampoco se trata de elevar el inconsciente, o sea, sacar la basura hacia arriba, sino que el cerebro funciona llevando consciente al inconsciente. O sea, que ese dolor, ese complejo, ese sufrimiento que tienes grabado, lo puedes transformar en otra emoción hasta que al final esa basura desaparece. ¿Y cómo llego ahí? ¿Cómo llegas al autoconocimiento? ¿Cómo llego ahí, sí? De entrada yo aconsejaría pasar por un psicodiagnóstico. Una vez tienes los datos, no se trata ahora de hacer publicidad, aunque soy una defensora del psicodiagnóstico, con muchísima observación. Es decir, cuando tú pones los datos encima de la mesa, es decir, imagínate que sale ese miedo. De hecho, siempre cuento últimamente un ejemplo de una persona que era líder 10, pero miedos 10, atrevimiento 0. ¿Cómo esa persona expresa su liderazgo? ¿Cómo lo hace? Entonces, de alguna manera, cuando tenemos esos datos, pedimos observación, que la persona justifique esos datos que han salido y los reconozca en el día a día. En el día a día reconozca en qué momento no está pues manifestando ese liderazgo, en qué momento se le apodera el miedo, en qué momentos le bloquea la falta de atrevimiento, y después lo que hacemos todo es un plan de acción dirigido a potenciar esas variables que están entorpeciendo su potencial. ¿Esas variables tienen algo que ver con la edad? Para cada edad también hay una problemática fija. Sí, no, ya entiendo, ya me imagino. Tiene que ver con la historia de cada uno y de cómo te tomas la vida. Es un aprendizaje continuo. Con la actitud. Con la actitud, de alguna manera. No, y el sentido del humor. Si al final todos tenemos los mismos problemas y queremos las mismas cosas. Hablaba el otro día con un buen amigo que montó una empresa siendo muy joven. Parecía como que aquello nunca se iba a acabar y tal, ¿no? Y bueno, por mil razones aquello acabó, ¿no? Pero a la fuerza que él tenía cuando era más joven, ahora teniendo, pues no sé, una edad ya madura, queriendo volver a hacer lo mismo o similar, ¿no? Montar una empresa, pues como que le da pánico, ¿no? Y aun teniendo incluso más dinero que antes, porque antes pues no lo tenía, porque era joven y demás, me decía, dice, pero es que ahora me siento como que me falta algo, ¿no? Me falta, no sé, si las ganas me falta. Digo, pero te vas a lanzar, si ya eres mayor, tienes una edad, tienes un dinero, cosa que no tenías cuando eras joven y te lanzaste, ¿no? Lo hablábamos porque vino a la radio un chico joven, muy emprendedor, muy joven, con 20 años y ya creando una empresa con 200 trabajadores, ¿no? Y salió a colación la vida de este buen compañero, ¿no? Y me dice, caramba, a mí me gustaría hacer eso, pero yo no sé qué es lo que me limita. Lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor que tendrá 40, 50, 60, 70 años, que nunca es tarde para nuevos proyectos, para renacer de alguna manera, ¿no? De co-crear cosas nuevas. Bueno, constantemente, ¿no? Estamos innovando, de eso se trata la existencia, de innovar y renovar. ¿Qué consejo le podríamos dar a él o a tantos o miles? Consejo tendría que ser el valorar realmente que le está frenando. O sea, tiene una visión clara, tiene habilidades para llevarlo a cabo, tiene recursos para llevarlo a cabo, tiene incentivos para llevarlo a cabo, tiene un plan de acción para llevarlo a cabo, porque si tiene todas estas variables, entonces lo podrá hacer. Tendríamos que analizar dónde está. A lo mejor es el incentivo, una edad, le apetece descansar. Porque ¿qué a es lo lo mejor que está? hay algo escondido que no sé. O tiene unas habilidades que ahora el mundo está cambiando y carece de ellas, pero en realidad es un creador este hombre. Si no lo hace y tiene ganas, se frustrará. Si en su alma está siempre esa idea de crear algo nuevo, se frustrará. Pero hay que saber, vuelvo a decir lo mismo, tendríamos que diagnosticar exactamente dónde está el freno. ¿Tú crees que hay mucha gente que se está frenando a día de hoy? Lo digo porque hay mucha gente en el paro y a lo mejor no han descubierto que tienen un potencial francamente importante, no para trabajar para terceros, sino para sacar a flote sus propias ideas, ¿no? Y dices, bueno, es que yo no tengo dinero, es que bueno, lo puedes buscar en cualquier sitio, institución que te puede echar una mano. No sé, si tienes el paro, puedes sacar a flote el paro, el que te lo den de golpe, ¿no? Y lo activas, ¿no? Es un miedo condicionado, eso es un tipo de miedo condicionado, muy atado a la supervivencia, que limita la creatividad, claro. Porque estás pensando desde lo condicionado, desde lo que tendría que ser en vez desde el ser. Hay gente que vive en el hacer o en el tener y se olvida de ser. Claro. Entonces, cuando estas personas decidieran ser, a lo mejor las cosas vendrían solas. Claro, es que el sol sale para todos de la misma manera. O sea, que no es que uno tenga más suerte, es que uno tiene más iniciativa, o más valor, o más tesón, o no tiene miedos, ¿no? De hecho, grandes empresas se han creado ¿desde qué? Desde la nada más nada. Y no obstante, Emma, hay muchos cursos de formación. Yo abro el móvil y me llegan pues vídeos de personas que son profesores que cursan formación pues para que seas un gran líder el día de mañana, ¿no?
Pero se vende de una manera y en realidad hay otra que es la real, ¿no? Una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que yo puedo llegar a hacer y dónde están mis limitaciones. Para eso tengo que hacer un psicodiagnóstico, pasar por alguien que entienda y que me diga, pues mira, tú tienes estos talentos, estos valores, no vayas por aquí porque te vas a equivocar. No todo el mundo puede ser líder, pero sí que puedes ganar dinero y puedes ser una persona exitosa. Son cosas diferentes, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que definir lo que es liderazgo, porque todo el mundo puede liderar cualquier cosa, desde su familia hasta una empresa, sus amigos, lo que sea, es influir e inspirar. De alguna manera, liderazgo es influir e inspirar. Pero yo pienso que todos tenemos como un propósito. La cosa es que tú conectes con ese propósito, sin ponerle adjetivos. Al decir éxito, ¿qué es éxito? No sabría definir lo que es el éxito. El éxito es que tú hayas conectado con aquel propósito que estaba destinado a ser, desde la manifestación de tu mejor yo. Yo he visto ingenieros increíbles con depresiones galopantes que en realidad se habían confundido y tenían que haber sido grandes sociólogos, filósofos o psicólogos, pero tenían habilidades dirigidas a las matemáticas y pensaron que ese era su objetivo y cometieron un error de elección. Tengo un amigo que tiene 73 años, se acaba de licenciar como médico neurocientífico, porque hizo la especialidad en esa ciencia, ¿no? 70 años. Ya le decía Abraham Maslow, si has nacido para ser A e insistes en ser B, te has equivocado. Solo pueden hacer la neurosis de esa especie de conflicto. ¿Cómo se evalúa desde la psicología la personalidad de un individuo? ¿Desde el punto de vista académico, como dijéramos? Bueno, desde el punto de vista del psicodiagnóstico. Vale, sí. No, porque nos podemos evaluar de muchas maneras, hasta contestando un test del Cosmopolitan. Pero bueno, normalmente lo que se utilizan son pruebas diagnósticas validadas. De hecho, utilizamos las mejores pruebas del mundo, donde lo que hacemos es, para darte un ejemplo, ¿cómo psicodiagnosticarnos? Es lo mismo que si vas al médico, es decir, te tomamos la temperatura, pero la temperatura psicológica. O sea, ¿cuál es mi estado actual? Porque en función de mi estado, quizás cometa errores en mis decisiones en este momento presente. Entonces, tu estado actual, luego una analítica, que son esas partes de tu personalidad que se han podido ir desviando a lo largo de la vida, como puede haberse desviado el colesterol y poder ser perjudicial para tu salud. Pues lo mismo, qué variables de la psique, en la forma de pensar, sentir y decidir, se han podido desviar para estar apartándonos de nuestro mejor yo. Luego un chequeo. ¿Qué es un chequeo? Pues la personalidad no es más que la estructura de tu personalidad, es como los cimientos. Si esos cimientos son sólidos, ante los tsunamis de la vida lo llevaré bien, pero si no, será como los tres cerditos. Mi casa no es sólida, vendrá una pequeña lluvia y se desmoronará toda mi casa. También evaluamos la inteligencia emocional, cómo siento, cómo percibo al otro, cómo facilito, cómo comprendo, cómo manejo, y los procesos cognitivos. ¿De qué manera tomo conclusiones acerca de la realidad? ¿Desde qué yo estoy interpretando? Y ahí es una foto estupenda. Y claro, yo tengo después ya unos parámetros, al menos unas claves, como para saber hacia dónde tengo que ir, a qué especialista tengo que dirigirme si fuera un diagnóstico médico, ¿no? A través de lo que tú bien decías, se puede hacer el parangón, ¿no? Dices, no, tiene usted que hacerse un diagnóstico médico, muy bien, pero luego salen de ahí unos resultados y me dirán, pues tiene usted que ir al traumatólogo, tiene usted que ir a hacerse unas analíticas, tiene usted que hacer varias cosas. Exacto. Esto es lo mismo, desde el punto de vista psicológico. Hay veces que llevas años y años de terapia que yo creo que se hubieran reducido si hubiéramos puesto esos datos encima de la mesa. Claro. Hay veces que dicen, no, preferiría no hacer el psicodiagnóstico, los remito a otros psicólogos, pero para mí, como Emma Bartlett, el hecho de ver los datos me ayuda y veo el impacto que tiene en el otro. Cuando ves ese número, es como que todo lo demás se reduce, porque tú esa interferencia la generalizas, pero cuando lo pones en un dato, por ejemplo, un dato puede ser, pues, haber perdido objetividad. Te apartas de la objetividad y ves las cosas desde un parámetro muy subjetivo y ahí te confundes. Y eso te va a llevar a establecer reacciones erróneas, decisiones erróneas, porque no ves con el filtro de la objetividad. Claro, eso significa entonces que está todo estandarizado. Significa que, aunque seamos 7.000 millones de personas totalmente diferentes desde el punto de vista genético, nadie se parece, es curioso. Podríamos tener algún parecido más, no sé, ¿no? Pero no. Eso le ocurre también a la mente, y si es así a la mente, o la mente es diferente y la mente es como el paladar. No siempre es así, pero podemos estandarizar simplemente para ayudar a planificar y ofrecer un plan de acción. De todas maneras, es cierto, nuestro cerebro está todo, es que está desde el reptil 1. Tenemos grabado, genéticamente somos toda una historia, 500 millones desde el primer ser vivo. Entonces, claro, podemos despertar cualquier gen que esté ahí. ¿Hasta qué punto es fiable entonces esos test, ese psicodiagnóstico? Perdona que te haga la pregunta. Te tendría que contestar como especialista en psicometría. Son las personas que hacen los test cuya especialidad no tengo. Muy bien, muy Pero bueno, bien. están todos validados desde las universidades y centros médicos más importantes del mundo. No sé cómo decírtelo. Entiendo, Se han hecho en estudios de millones y millones de personas y llegas a unas conclusiones. No siempre, es cierto que hay veces que hay analíticas que no siempre responden a cómo está el estado del organismo. A veces pasa, ¿no? Uy, si estoy estupendo, parece que la analítica
analítica esté desviada. Claro que habrán casos así de error, pero mayoritariamente esos datos facilitan y tienen que ver con una realidad que es tangible. Porque en esos test se valora o se estudian ciertas variables como por ejemplo la metafísica o la trascendencia. Sí, de hecho hay veces que tú sabes que estos temas los compartimos y que aprovecho cualquier ocasión para lanzar la trascendencia, pero cuando ves en ese dato que pone no abierto a la trascendencia, entonces evito hablar de la trascendencia. Claro, o sea, sí que se valora. Sí, valoramos todo, desde todas las variables. Por ejemplo, pues para hacer este viaje que llamamos vida, ¿qué necesitas? Pues una cierta afabilidad, un cierto razonamiento, una cierta independencia, un cierto atrevimiento. Pues todo esto lo valoramos y vemos qué es lo que está fallando para que puedas hacer un viaje pues cómodo y agradable, tomando decisiones conscientes, como la alegoría de la carroza de Platón, ¿no? Sí, o sea, necesitamos un cuerpo, los caballos que son las emociones, la mente que es el cochero que dice cuando se está equivocando esa emoción, y el alma que tiene que decir quiero ir ahí, que es donde yo brillo mirando por la ventana. Yo le llamo el sol al espíritu, ¿no? O sea, ¿dónde voy a brillar? Entonces tú guías a tu pensamiento para que el pensamiento guíe a los caballos, que son las emociones, y te lleven al sitio donde tú vas a brillar. Entonces, de alguna manera, vemos esto, o sea, cuerpo, emoción, pensamiento, decisión. Ser conscientes de lo que somos es una parte primordial y esencial para continuar en este camino, ¿no? Lo decimos muchas veces, esta vida nuestra es de una sola dirección, no hay marcha atrás, ¿verdad? Uh-huh. Lo que eliges obtienes. Lo que siempre es lo que voy a recoger, pero es importante tener un credo o donde mirar para ir creciendo en esa forma de entender el mundo desde el punto de vista existencial. Lo digo porque hoy, a día de hoy, la gente parece como que se acaba el mundo, ¿no? Parece que si no hay más allá, no hay trascendencia, no hay vida, ¿no? La gente que no tiene ningún tipo de credo, no cree que hay algo más que le supere, es gente que a lo mejor puede tener una vida un poquito más triste, digo yo, que no aquellos que tienen fe o tienen la esperanza de que hay algo que nos supera, que hay algo que trasciende a nuestra realidad, donde pasaremos más vida o más mundo o más existencia el día que partamos, ¿no? ¿Es importante ese arquetipo, ese modelo de trabajo? Yo no creo que sea un pensamiento, es que claro, aquí sería otro tipo de programa que vendré encantada porque aparte es un tema que me apasiona, pero o sea, yo creo que tú llegas a esa realidad trascendente de varias maneras. Puedes llegar desde las creencias, que es lo más bajo de hecho, o sea, los credos entran donde la razón no llega. Luego está la fe, que es tierra de nadie, pero bueno, ayuda. Están las experiencias directas, no vamos a negar las experiencias humanas extraordinarias, es además decirlo, pero que incluso llego a experimentar, donde tienes una evidencia absoluta de la inmortalidad del alma, y luego las experiencias meseta, que son los que han tenido los profetas. Entonces, claro, para mí hay determinados credos que son, uno, un insulto a la inteligencia, y dos, un insulto a la trascendencia y un insulto al espíritu. Entonces, ahí no voy a entrar, pero evidentemente que la realidad de la trascendencia es un hecho. Estamos hablando de psicología, no estamos hablando de espiritualidad. Somos cuerpo, mente y espíritu. Eso es. Mente, cuerpo y espíritu. Pero no es una frase hecha. Es que la lástima es qué hacen o qué hacemos las personas que han podido experimentar esa conciencia colectiva, esa conciencia cósmica, claro, esa unidad. Esa forma holística de ver el mundo, ¿no? Esa mente, cuerpo, espíritu. Pero que no venga del intelecto, que venga de la experiencia. ¿Qué haces? Fíjate, hemos desviado el tema, ¿eh? Me acabas de decir mente, cuerpo y espíritu, ¿no? ¿El espíritu qué es? Te podría preguntar yo ahora mismo. Las palabras son tan cortitas que limitarle a conceptos lingüísticos es imposible. Claro, es que la lingüística se queda corta. Es un solo sabor. Es curioso, pero dicen, no, la gente no se parece en nada. No, sí. Nos parecemos mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Vemos los colores todos igual. Bueno, el que es daltónico no. Pero el verde, el rojo. Tenemos paladares iguales. ¿Por qué tiene éxito la Coca-Cola o cualquier refresco? Eso significa que lo que yo saboreo, el placer que yo tengo al degustar la Coca-Cola, y no es publicidad de texto, lo está teniendo el señor que vive en la China o en el África. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero el paladar lo tenemos todos. Caramba, qué grandioso es eso, ¿no? Pensar que podemos degustar todo del mismo placer. O sea, en un momento determinado tenemos más perdida. Le das una Coca-Cola y sabe aquello de la misma manera que si te lo tomas en una capital como en París o en Madrid, ¿no? Yo la verdad es que considero que al ser cuerpo, mente y espíritu, considero que hay tres disciplinas que son francamente importantes: la medicina, la fisiología, la biología dedicada al cuerpo, la psicología, la filosofía dedicada a la mente, y la religión debiera haberse dedicado al despertar genuino de la espiritualidad inherente y no a la defensa de dogmas, que lo que han hecho es más separar que unir al ser humano, ¿no? Que es una batalla de credos, y es triste porque nos ha apartado de esa conexión directa con la divinidad inherente, que es importante. Pero ya te digo, a veces lo digo, deberían haber más programas que hablaran de esto, no solo desde un punto de vista de la idea, sino del hecho de que existen experiencias humanas extraordinarias que saben de la realidad de esa trascendencia. Pero claro, explicar lo impermanente, lo intangible, lo infinito, no existe palabras
necesitas para eso. Tras este diagnóstico psicológico, ¿dónde estaré? ¿Dónde me encontraré? ¿Dónde me vas a llevar? Bueno, una vez tenemos esos datos puestos encima de la mesa, elaboramos un plan de acción en función de lo que tú tengas que trabajar, o una vez hemos identificado esas variables que puedan interferir en la expresión de tu potencial. Dependerá de cada persona, no podemos generalizar. Por ejemplo, descubrimos en ti que te falta, pues no tienes atrevimiento, o que hay una dependencia muy alta o un índice de dureza muy bajo donde todo lo absorbes como una esponja, pues trabajaremos sobre eso. Y la verdad es que trabajamos mucho desde la experiencia. O sea, cambias a través de la experiencia, no a través de la teoría. O sea, tú puedes ir a un psicólogo para comprender por qué esto está mal, está depresivo, o está maníaco, o está paranoico, pero comprenderlo no va a quitarlo, no va a quitar ese sabor. Lo que va a hacer es cambiar el sabor. Es decir, si tú tienes ira, la ira no va a quitar la comprensión de la ira va a quitar que tú trabajes o el perdón, o la comprensión, o la contemplación. Entonces, ¿cómo modifico esa ira? Si tienes ira, ¿qué es el antídoto de la ira? Porque el cerebro aprende así. La bondad. No, la relajación, otra mirada, identificarla, la sientes, porque el cuerpo también tiene memoria. Esa ira ya hablan las células de tu cuerpo. Entonces primero tienes que notar todos esos síntomas e intentar no controlarlos ni reprimirlos, sino dejar que aparezcan y luego lo transformas en otra. De hecho, porque emociones positivas, en realidad no existen las emociones positivas. O sea, venimos de emociones negativas de supervivencia. El primer reptil, te veo y te ataco y te muerdo, porque quiero sobrevivir con mi especie. Es lo primero que tenemos ahí grabados, 500 millones de años en nuestro cerebro. Por lo tanto, lo primero que hago es atacarte. Muchas de nuestras decisiones están tomadas del cerebro reptil. ¿Es supervivencia? ¿Es continuidad o no? Por lo tanto, tengo que trascender ese cerebro y transformarlo en un cerebro más consciente, donde yo esa ira la trascienda y la convierta en relajación. ¿Quién llega antes a ese estadio? ¿La persona que tiene un credo o la persona que no sigue ninguna filosofía de vida? No lo dividiría en estos dos tipos de personas. Hay gente que no tiene ningún credo, diríamos ateo, a lo mejor. Religión. Puede ser una maravillosa persona que funcione desde los valores universales que son la verdad, la bondad y belleza, y no necesitar ningún credo por una cuestión de empatizar con el otro en este viaje, en este milagro que supone la existencia humana. Entonces, no diría eso. De hecho, hay gente que se agarra a un credo y que luego no se observa o no observa más allá de ese credo. Es tremendo, no hay nada peor que el fanatismo. Todos los sismos nacen de creencias que has metido en tu software. Y que no son coherentes tampoco, ¿no? Que tienen un credo y no son coherentes. Yo digo que hay veces que determinadas creencias ya a día de hoy son un insulto a la inteligencia. Me sabe mal decirlo así, pero ya es como, por favor, ¿Como por ejemplo? Eso ya me lo reservo. Un insulto para la inteligencia. Sí, algunas cosas que son como, por favor. Sí, no, o incluso personas que utilizan el conocimiento, porque esta es otra. Hay gente que realmente ha llegado a un conocimiento superior y lo utiliza porque no está lo suficientemente espiritualizado para beneficiarse a sí mismo, que esta es otra. Como lo del árbol del bien y del mal, ¿no? De la Biblia. Del árbol del conocimiento no tomarás. Imagínate el poder de la alquimia y no estoy lo suficientemente espiritualizada, ¿y qué haré con esa riqueza? Utilizar al otro, esclavizar a los demás, alimentar mi ego. Bueno, yo siempre digo que la conciencia es, como una escuela, ¿no? Hay gente que está en P3, que solo suma y resta, y hay gente que está en bachiller. De P3 nunca entenderá el de bachiller, pero el de bachiller sí que tiene que entender al que solo suma y resta. Entonces no pretendas convencer a alguien de algo cuando todavía no tiene la capacidad de comprenderlo. Sí, no es como aquel que le dices, bueno, ¿y tú qué haces para...? Porque leyó en la Biblia, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, que había que tener el cuerpo limpio, ¿no? Y el alma, ¿no? ¿Y tú qué haces para mantener eso? Dice que me ducho todos los días. Yo creo que una vez, en una ocasión, hablamos en un programa de que la meditación me llevó a tener una experiencia de estas, que digo yo, extraordinaria, sin esperarla ni imaginarme que podía pasar algo así. Y ahora me dicen, ahora que está tan de moda la meditación, me dicen, Emma, ¿sigues meditando? Digo, no, ahora medito menos y amo más. Qué bueno es eso. Medito menos y amo más. Sí, porque de hecho, ¿de qué te trata la meditación? Llegarte a esa unidad casi cósmica donde no hay ninguna diferenciación con el otro. Esa es la auténtica meditación, amar al prójimo. Claro, hay una palabra máxima que decían los abuelos, dices, hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Es lo mismo, ¿no? No medite tanto. Exacto. Y sea usted más bueno y verdad, y bondad más y belleza, los claro. tres principios universales. En la Biblia también aparece, hay que amar a los demás como uno mismo, ¿no? Siempre hay una razón para todos, o sea, de hecho, incluso las conductas más extrañas o que parezcan, muy desviadas, hay una razón que justifica eso. No que lo justifique, pero que podría ayudarte a entender el otro, cómo llegó a esa decisión, cómo seríamos nosotros en la piel del otro. Yo creo que deberíamos trabajar más en la conciencia, ¿no? A veces pienso en las prisiones, si las prisiones se dedicaran a elevar la conciencia, se vería de otra manera. Claro, deberíamos de conocernos un poquito más, porque a veces trabajamos en función a lo que hemos aprendido hasta de pequeños y hasta los 7 años. Dicen que el subconsciente es lo que viene asimilando y creciendo. Decía una comunidad religiosa que no hace falta
falta dar nombres, decía, darme niños hasta 7 años y los convertiré a mi credo. Bueno, la personalidad se hace de 0 a 8 años. Claro. Sí, si al final lo que nos pone en contra son los condicionamientos. La mente condicionada a lo que viviste, a lo que concluiste. O sea, nada, me voy a desviar y voy a empezar a hablar de cositas que pasan por aquí. Mejor que no. De que nos identificamos con una lengua, con un territorio, con una forma de ser, con una universidad, con una calle. Cosas muy, muy superficiales que nada tienen que ver. Menos mal que has venido hoy a la radio, a este programa, y nos estás dando, nos estás evaluando de alguna manera, porque nos estás dando referencias, estás haciendo que pensemos y estemos haciendo nosotros una autocrítica, una evaluación particular y personal de todo lo que estás diciendo. Entonces, pues sí, me gusto o no me gusto, me miro en el espejo y saco a relucir lo que no me gusta y quiero cambiar o no. Por eso un psicodiagnóstico es importantísimo. No voy a ir al psicólogo porque esté loco, ¿no? Que a veces tenemos esa mala referencia, ¿no? Uno va al psicólogo cuando se siente de que algo se le escapa, ¿no? A veces ni eso, porque tú te cuidas tu cuerpo igual que haces deporte y cuidas la alimentación, porque no vas a cuidar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de tomar decisiones, saber desde qué yo estás escogiendo, si eso que estás escogiendo te está llevando realmente a tu propósito. Muy interesante. Bueno, una recomendación, psicodiagnóstico impartido por la especialista en psicología, licenciada en psicología, profesora, doctora Emma Barte, que la podemos encontrar en ese currículum tan extenso que tiene, dando incluso clases en la propia universidad a esos alumnos que el día de mañana se convertirán en grandes psicólogos porque han tenido a una grande como maestra, como profesora. Hay una página web donde podemos descubrirla un poquito a ella, su trabajo y lo que es el psicodiagnóstico, algo que esta noche hemos querido ofrecer como referencia para todos aquellos que quieran dejar de autolimitarse, empezar a conocerse un poquito, sacar sus capacidades a flote y empezar a descubrir que el mundo no es tan gris como a veces nos lo creemos, ¿no? La página web es emmabarte.com, con 2 M's de María, emmabarte.com. Querida Emma, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Un placer.